La palabra de Dios nos enseña que hay un hombre natural y un hombre espiritual. Y ese es mi punto en esta mañana. Mirar qué diferencia hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pero yo doy gracias al pastor también por poner la confianza en el Señor en primer lugar y a hermanos que están sirviendo delante del Señor. Decían antes, ¿por qué está mi familia? Quizás en sueño algún día me ha pasado esto. Yo no tengo el don de profecía, hermanos. Eso no crean en los sueños. Pero Dios mira nuestro corazón quizás y mira cuánto anhela cada hermano, cada persona, que toda su familia venga a Dios, venga al arrepentimiento. Y creo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, para que todos puedan venir. Yes. Porque la iglesia está abierta y muchos no rehúsan entrar por esa puerta. Y es la tristeza. Incluso familiares que pueden vivir bajo tu mismo techo pueden dejar a un lado por su naturaleza que viven y Dios no está ahí. Es una tristeza. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y yo quiero que entiendan la profundidad del conocimiento salvador de Cristo. Todos tenemos el conocimiento salvador de Cristo, pero no todos tienen un entendimiento natural y espiritual. Cada quien tiene diferente pensamiento, ideas, pero en esta mañana yo quiero abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Pero antes de seguir, hermanos, la mayoría saben que estoy solo, no solo, porque mi esposa está en Perú. Sí, me siento un vacío en las noches en casa, mis hijos igual. Una madre es muy importante en un hogar, hermanos. Y esta semana tengo el campamento y tengo todas las cosas por arriba con mis hijos, ¿no? Y ese siempre me ha ayudado bastante, mi esposa, en esa área, en organización de mis hijos. Pero ahora me tocaba el rol de papá y mamá, ¿no? Y así es la vida. Nadie sabe, y mi esposa no tiene comprada su vida aquí en esta tierra, ni yo. Pero yo sé que ella es salva y sé que va a ir a los cielos. Amén. Vamos entonces, Mateo capítulo 16. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 13 al 17. 17. Sí, hasta el 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Así puesto de pie, hermanos, vamos a orar y quiero que me acompañen en oración. Padre amado, Padre Santo, en primer lugar, mi Señor, agradeciéndote por dar un día de vida aquí, este domingo, guardando el día de reposo delante de mis hermanos, mi Señor, sabiendo que tu palabra se va a hablar en esta mañana, mi Señor. Tú me utilices, mi Señor, para abrir el entendimiento más, para crecer espiritualmente cada uno de nosotros, incluido yo, mi Señor. Padre, tu palabra sea expuesta, mi Señor, con amor, con gratitud delante de ellos, mi Señor. Porque Padre, tú dices que tu palabra es la que habla, la que nos exhorta,
la que nos anima y nos da conciencia a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, mi Señor. Guíanos, mi Señor, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo más grande que puede tener un ser humano? Que pone el hombre en una posición más favorecida sobre todos los demás seres que vemos en nuestro alrededor y que con capacidad de usarlos aún dominarlos. El hombre puede razonar y tener entendimiento y coloca en esa posición tan privilegiada. Eso le permite conocer todas las cosas y disfrutar de ellas y poder manejarlas y usarlas. El hombre puede mirar todo lo que hay a su alrededor. El ser humano puede mirar todo lo que hay alrededor y razonar sobre esas cosas. Y esto lleva a conocerlas y a beneficiarse de ellas. Pero muchas veces el hombre natural no reconoce de dónde viene toda esa providencia, ¿no? Pero el hombre espiritual sí reconoce de dónde ha venido, de dónde fue creada. Muchos hombres no razonan, hermanos. Muchos hombres tienen la mente irracional, a veces podríamos decir, porque muchas veces escuchan de Dios, pero no se acercan a Él. Pero aquellos que Dios dio la mente racional para todos llegar al entendimiento, pero muchos hombres buscan lo más natural y a veces son quizás como animales, y aún más. Hay hombres que quizás los animales tienen todavía sentimientos, se guían por algo, pero el hombre natural hoy en día muchas veces le hablas de Dios, le hablas quién fue tu Salvador, como que no quiere saber nada de Dios y no quiere reconocer que está viviendo en pecado, que Dios no aprueba eso, que tiene que buscar la salvación, que tiene que santificar, tiene que entregarse más a Dios. El hombre natural vive así, hermanos. Pero también hay hombres espirituales, hermanos. Según dice la Biblia, el Señor dice, hallaré fe cuando Él venga. Si tú miras las iglesias, cómo están hoy en día, hermanos, solamente los domingos se llenan. De lunes a viernes, cuando hay eventos dentro de la iglesia, pues no profesan esa fe que tienen, sino realmente viven algo materializado quizás. Y Dios no está ahí, no se puede identificar como un hombre espiritual. No solamente los domingos hay que ser espiritual, todos los días. Amén. Todos los días somos un hijo de Dios. Todos los días tenemos que venir delante de nuestro Señor a pedirle por cosas que nuestra mente quizás fue incapaz de detenerse delante de Dios. Porque todos somos imperfectos, hermanos. Aún dentro de los hombres, ¿quiénes son los más beneficiados, los que pueden gozar de un mayor privilegio? Los que han podido tener un conocimiento espiritual de Dios. Y esos son aquellos que buscan más de Dios, aquellos que se entregan más en las cosas de Dios. Y le daba gracias al pastor Santiago porque puso el tema hoy, los dones espirituales. Es muy bonito, hermanos, reconocer algunos puntos de ellos tú lo tengas. Quizás lo puedes tener todo, eres bendecido, pero ¿lo das para Dios? ¿Lo sirves para Dios? ¿O te lo tienes para ti solo? Dios no obra ahí, hermanos. Lo que andamos a tener a la luz natural, que antes nos referimos, tienen que además tener una luz de arriba, de nuestro Señor. Amén. Si no tenemos esa luz de arriba, pues andamos en las tinieblas, hermanos. Pues porque esto no solo podemos conocer y beneficios de las cosas que hay en este mundo, el conocimiento espiritual que otros carecen. Estos son los más dichosos entre los hombres.
Vamos a mirar detenidamente, hemos leído en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Vemos aquí que Jesús estaba en la región de Cesarea, en Filipo. Preguntó a sus discípulos, y usted también es un discípulo de Dios, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? Está preguntando el Señor Jesús. Ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, el otro Elías y el otro Jeremías o alguno de la profecía, de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros qué decís quién soy yo? Y respondió, ¿quién respondió? Pedro. El apóstol Pedro estaba ahí respondiendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Realmente, recordemos un poco la historia de Pedro. Pedro lo niega al Señor Jesús 3 veces. El Señor Jesús le hace 3 preguntas clave a Pedro. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, hermanos, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez Pedro se sintió compungido en su corazón, pensando que no lo amaba. Porque preguntarte 3 veces es algo que tú debes sentir como que quizás estás despreciando algo más querido, que te hagan 3 veces la pregunta, la misma. Y a veces, hermanos, nosotros nos debemos preguntar, ¿amamos realmente a Dios? ¿Está por delante de Dios en nuestras cosas, en nuestras vidas? Deberíamos poner una pausa en nuestra vida y decir, basta de esto, mi Dios va por delante. Así como Dios le preguntó a Pedro, ¿me amas? El Señor Jesús también le pregunta, ¿realmente me amas, hermano? Y perdona que ponga nombre, ¿realmente me amas, hermano Fausto? ¿Realmente me amas, hermano Federico? ¿Realmente me amas, pastor Santiago? ¿Y realmente me amas, hermano Luis? Dios nos hace la pregunta, hermanos. Nosotros tenemos el conocimiento de lo que es nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso debe abarcar mucho de nuestra vida. El conocimiento que Dios nos da no es el conocimiento natural, sino el conocimiento espiritual. Y Dios ama a los que le adoran en espíritu y en verdad. Si no estamos en ese punto de aflicción, jóvenes, adultos y familias, debemos analizar nuestra vida como está delante de Dios. La pregunta esencial fue aquí cuando el Señor le dice a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Le pregunta el Señor Jesús a Pedro. Y en esta mañana también nos podríamos preguntar, ¿quién dices que tú eres el Señor Jesús en tu vida? Llegó el momento del ministerio de Cristo con sus discípulos que les planteó la gran pregunta, esa sobre cuál cada creyente y aún la iglesia misma se sustenta. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es nuestro Salvador? Él nos ama, Él nos quiere, Él murió por nosotros, Él nos cuida, Él nos protege. Él es nuestro Señor Jesús. Amén. Lo que dice la gente, pero ellos, ¿qué dicen? La gente hoy en día, tú le preguntas, ¿quién es el Señor Jesús? Muchos te pueden decir, fue una persona que murió en la cruz, nada más. Hasta ahí llega un punto. Otros dicen que es el Hijo de Dios, pero hasta ahí llega. Pero realmente nosotros que tenemos el conocimiento de Cristo, debe ser otra nuestra respuesta. Él es el que murió por mis pecados, por amor. Él me redimió de pecados, por su sangre preciosa, perdonó mis pecados. Yo fui limpio. En la cruz fue que murió por mis pecados, por amor hacia mí. Él es nuestro Señor Jesús. Pero en sí, hermanos, tú vas a escuchar en muchas personas diferentes opiniones con referente al conocimiento de Cristo Jesús. Se forman ideas en su forma de expresar. Algunos lo tienen también como el Salvador de Israel.
Algunos lo tienen así, pero no dan ese paso y ese conocimiento que es el verdadero Cristo. Algunos lo tienen como un Salvador también, pero nosotros lo tenemos más profundamente en nuestras vidas, hermanos. En muchas ocasiones lo ponen a Jesús como una persona más privilegiada y no lo aman y no lo quieren. Ese es el hombre natural que hoy en día conocemos allá afuera. Pero el Hijo de Dios sabe que es su Salvador, sabe que fue el unigénito que el Señor Jesús mandó en la cruz por morir en nuestros pecados. Y sabemos muchas cosas en la Biblia que nos habla. Ahora, si leamos el versículo 17, entonces le respondió Jesús, ¿a quién? A Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no todo te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí reconoce Pedro, ¿no? El Señor Jesús, que Él es bienaventurado. Y aquí quiero ir en Mateo capítulo 5, versículo 3, unas hojas más atrás, hermanos. Dice, bienaventurados los pobres de espíritus, de ellos es el reino de Dios. Realmente, hermano, nos dice que nosotros somos pobres en espíritu. Suena un poco confundible esto, ¿no? Bienaventurado lo de pobre de espíritu. Pero realmente cuando habla el Señor de bienaventurado quiere decir que es una persona que tiene doble bendición, una persona que tiene un gozo para el Señor y es bienaventurado y se goza. Pero cuando dice pobre de espíritu está hablando aquellos que dentro de su corazón tienen un espíritu que tienen la insuficiencia de estar buscando a Dios. Porque lo reconocen que Él es su Salvador y reconocen que son pobres en ese aspecto y son bienaventurados por ese punto, hermanos. No somos pobres en espíritu, sino somos pobres porque a veces en nuestro espíritu está de buscar a Dios en nuestra insuficiencia, porque sabemos que no somos perfectos delante de Dios y estamos mal en unas cosas y vamos buscando de Dios. Entonces, ese es el bienaventurado de espíritu y ellos son quienes entrarán en el reino de los cielos. Pedro es bienaventurado, dichoso sobre los demás, pues esta es una posición más ventajosa. Aún los sabios, estudiosos y entendidos, los eruditos, aquellos tiempos, porque todos los grandes maestros, y aquí vamos a ver unos puntos. O sea, recordémonos en Mateo capítulo 12, del 28 al 34, creo que me he equivocado de versículo, hermanos. Perdón. Creo que es Marcos. Sí, Marcos, perdón, hermanos. Es Marcos, sí. No me encajaba lo que estaba leyendo. Marcos capítulo 12, del 28 al 34, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y esto me recuerdo que hace 3 semanas, si no me equivoco, les traje. En el versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno es. Y el versículo 30 es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero aquí vemos, hermanos, recordémonos que en la Biblia también nos habla de algunos religiosos. Nos habla aquí de los escribas, eran unos intérpretes de la ley, ellos escribían la ley del Señor, pero también se les reconsideraba como una secta, porque no seguían las cosas de Dios. Y estaban también los saduceos, estaban los sacerdotes y los fariseos. Este cuatro grupos era muy grande en esa época, religiosos. Pero aquí vemos que el Señor Jesús le estaba diciendo, amarás a tu Señor con todo tu corazón. Y los escribas estaban andando un poco en lo recto, porque si lees en el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que es uno Dios y no hay otro fuera de él? Ellos reconocen. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Aquí nos habla el entendimiento. Nosotros también nos basamos en el entendimiento de nuestro Señor, y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo es más que todo. Lo reconocen aquí que los holocaustos y sacrificios. Si lo ven ahí, está en la pantalla. Ellos reconocen que es amar a Dios está primero, es un gran mandamiento. Y amar a tu prójimo es uno de los grandes mandamientos, antes que los holocaustos y sacrificios. Y el Señor le responde, le dice, Jesús entonces viendo, en el versículo 34, viendo que había respondido sabiamente, habían sido sabiamente respondiendo, y le dijo, no estás lejos del reino de Dios, le dijo el Señor a los escribas. Incluso, imagínense, ellos religiosos, estoy hablando de este grupo de los escribas, saduceos, los fariseos, los sacerdotes, era un grupo que estaba encargado también del concilio. Ellos eran un grupo religiosos, pero algunos no andaban en la fe, eran unas sectas. Pero también recordemos, ellos tenían el conocimiento de Dios, tenían el conocimiento de Cristo, sabían quién era Cristo, pero aún así no estaban dentro de Él. Y hoy en día también podríamos decir, ¿nosotros estamos dentro del reino de Dios o estamos fuera, o estamos tocando en la puerta y no hemos entrado aún todavía, hermanos? Muchas personas religiosas escuchan de Dios y tienen el conocimiento de Dios, pero aún no han entrado en esa puerta que el Señor les ha abierto. Están ahí afuera. Incluso vamos a poner este ejemplo. Imagínense que a mí me invitan a ir a conocer el Palacio de Gobierno de Perú. Qué privilegio, ¿no? No cualquiera puede entrar al Palacio de Gobierno, ni aquí ni en España tampoco, al Palacio de Gobierno, pero soy privilegiado y llego, y imagínense que en el transcurso del camino me suceden muchas cosas, impedimientos que puede ser nuestra vida hoy en día, hermanos. Me pasa cosas y me han citado a las 11 y yo llego a la 1 de la tarde. Imagínense, está cerrada la puerta y yo estoy tocando y yo no pude entrar, me quedé afuera. Y así las circunstancias de nuestras vidas. Personas que tienen conocimiento de Cristo, pero son muy religiosos y no le han puesto al Señor Jesús en primer lugar como su Salvador, como el proveedor de todo de su vida, para que cambie más aún su vida. Entonces, recordémonos esto, hermano. Entonces, los escribas, también los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, eran grandes religiosos. Y hoy en día tenían mucho conocimiento de Dios. Y lo más triste es que no habían entrado al reino del cielo. Y aún así el Señor reconoce, eran sabios también, hermano. Los escribas eran sabios, eran intérpretes de la ley. Como dijo el hermano Fausto, eran intérpretes de la ley ellos. Y vemos, hermanos, entonces, cuánto conocimiento hay hoy en día en personas que le hablamos de Cristo, vienen, escuchan la palabra de Dios, le hablamos quién es Cristo Jesús, y aún así no abren su corazón para el Señor como su Salvador. No lo ponen
Es una tristeza, hermanos, y causa que muchos años llevan hablándoles del Señor y no su profesar de fe que tienen hacia Dios no van de acuerdo también para los creyentes, los cristianos, no van de acuerdo delante de Dios. Es una vida no es un camino de rosa como dice nuestro pastor, sino debemos cargar nuestra cruz todos los días. Amén. Los hijos de Dios deben cargar su cruz todos los días, porque el Señor lo cargó aún más, fue golpeado, pero nosotros podemos cargar a conciencia de nuestro Señor las maldades que hoy en día están en este mundo, hermanos. Las maldades que entran en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, o vemos cosas que no deben estar delante de Dios. Todo eso es maldad a conciencia de Dios. Entonces debemos buscar, hermanos, nosotros más el conocimiento profundo y divino de Dios, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Pedro es bienaventurado porque esta luz que tiene no se la ha dado el hombre, hermanos. Le había dado el Señor Jesús. Jesús era su Salvador. Él reconoció como su Salvador, como Hijo de Dios. Y hablamos aquí que el hombre natural no puede discernir la cosa espiritual. El hombre natural no puede. Pero en esta mañana, si tú estás aquí, yo sé que el Espíritu obra en ti y tú puedes discernir algo. Pero el problema está el dar ese paso de reconocer que vives en pecado, que no estás bien delante de Dios. Hay cosas que sabes que están mal delante de Dios y no das ese punto en tu vida para que entregues toda tu vida a Dios. Por eso Pedro fue bienaventurado, doble bendición, porque reconocía que Él es el Salvador. Él no le vino por hombre. Esto fue guiado por el Espíritu que moraba en Pedro, hermanos. Amén. Y el Espíritu, dice la palabra del Señor, que está repartido a todas las personas. Solamente que muchas personas, cuando tú le hablas de Dios, recién algunos pueden, el Espíritu, como decir, dar entendimiento a la persona de que vive en pecado, que no está bien delante de Dios. Solo el Espíritu puede obrar, hermanos, en ellos. Dios es el autor de todo conocimiento, amén. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es la fuente de todo conocimiento y lo da todo y reparte según su voluntad. Éxodo 28:3, vamos a leer en Éxodo 28:3, el segundo libro de la Biblia. Y en esto pues me voy a quedar un poco, bueno, les comento algo. Un día traje la clase a los jovencitos y había una cierta de preguntas en el cual hice a los jóvenes. Y a los jóvenes les dije: jóvenes, ustedes sabéis realmente todos los libros de la Biblia, tanto como el Antiguo como el Nuevo, y quiénes son y cuántas divisiones hay entre tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los libros por quienes fueron escritos. Muchos jóvenes respondieron: estamos en un 80 a 50% que están por ahí. Nadie va a llegar al 100%, excepto un hermanito que me dijo: hermano, yo le dije, el primero que se anime a aprender esta parte de todos esos puntos que le he dicho, va a tener una recompensa. Y eso es bueno, animarles, ¿no? Y hay un hermanito, el más pequeño, me ha dicho: hermano, yo lo voy a hacer. Y eso sirve de gozo, hermanos. Aprenderse la Biblia, los libros, cada libro, decirlo en orden, como está escrito, es algo que te llena de gozo saber dónde están escritos cada libro. Porque muchas personas tienen la Biblia y no saben dónde está el Éxodo, dónde está Deuteronomio, dónde está Salmos, dónde está Cantares, muchos libros. Y es bueno, hermanos, animar a nuestros jóvenes. Bueno, volviendo al punto, en Éxodo 28:3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón
a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle y para que sea mi sacerdote. Aquí estábamos hablando, eran sacerdotes, era Aarón, era hermano de Moisés. Estaba hablando un poco al pueblo de Israel. Sabemos que Moisés fue uno de los grandes que lideraba al pueblo de Israel. El Señor lo había puesto para guiar como líder. Y entonces aquí el Señor le está dando el conocimiento, que Dios es el autor de todo conocimiento. Y lo está poniendo aquí, diciéndole a Moisés que utilice a su hermano Aarón, que le haga túnicas, que le haga un altar, y harás vestiduras sagradas, y tú hablarás todos los sabios de corazón, porque Aarón fue también guiado por el Señor. Aarón, ¿se acuerdan cuando Moisés estuvo orando toda la noche por el pueblo de Israel cuando estaba en guerra? Y Aarón y otro hermano más, y aparte de que Moisés estaba orando, clamando al cielo, Aarón estaba ahí apoyándole a su hermano Moisés, levantándole la mano y apoyando en oración. El Señor pues lo utiliza, hermanos. Y vemos aquí que Dios es el autor de todo conocimiento, hermanos. Y nosotros debemos tener también que Dios es nuestro autor de todo conocimiento en nuestra vida. En este texto nos habla de la sabiduría de estos hombres para poder trabajar y hacer las ropas con sabiduría específica para las cosas que el Señor le había puesto a Aarón. En Job también encontramos 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aquí nos habla un atributo de Dios. Encontramos aquí omnipotente. Es un atributo que se le pertenece a Dios. Y sabemos que este atributo omnipotente, omnisciente, omnipresente, habla de Dios. Y Él da el conocimiento, dice, al hombre, ¿no? Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente. ¿Quién sopló? ¿De quién está hablando? ¿Quién nos sopló aliento de vida? Dios. Y dice que Él le hace que entienda. Él nos da el conocimiento, hermanos, a todos. Ahí mismo en 38, 36, en Job, una página más adelante, quien puso la sabiduría en el corazón, a quien dio al espíritu de inteligencia. ¿Quién nos da un espíritu de inteligencia? Dios, hermanos. Dios nos da mucho en nuestras vidas y tenemos un gran sabio que fue hablado en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Salomón, ¿no? Salomón fue el hombre más sabio que el Señor le había puesto ahí en Israel. En Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y en 3:8-9, ahí mismo atrás, nos dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, la cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vemos aquí que Dios da conocimiento a Salomón para poder gobernar. Hoy en día, hermanos, si vemos,
un gobernador de cada país no tiene a Dios, porque es un hombre natural. No gobierna bien. Y uno de los grandes ejemplos es, si lo digo mal, el hermano Carlos me puede corregir, Ukelele o Ukelele. ¿Cómo es? Lele. Bueno, es el presidente de Salvador que hoy en día está poniendo muy bien a su país. ¿Por qué? Porque pone por delante de Dios. Y siempre ha hablado públicamente poniendo a Jesucristo como guiador de su pueblo. Y eso es algo muy maravilloso. Y hoy en día, pues, cuando Dios está por delante, va a obrar. Ha quitado mucha corrupción, su pueblo está ordenándose, la educación está avanzando, que hoy en día no cualquiera puede entrar al colegio sin uniforme, y eso debe ser muy bien, con el pelo muy corto, todo muy bien ya llevado y guiado por el Señor. Incluso vi así un pequeño video también que habían encontrado casas donde hacían brujería, y él incluso ha ido a desbaratar esas cosas porque él ama a Dios. En mi pueblo no va a haber nada diabólico, y eso es muy bonito, hermanos, que un pueblo así Dios obre. ¿Cuántos no quisiéramos que nuestros pueblos, nuestros países esté gobernando, y el Señor le dé conocimiento a cada gobernador las cosas de Dios, cómo debe llevar un pueblo? Dios le da sabiduría, hermanos, y así debe ser, hermanos. Dios es el autor del conocimiento, hermanos. Dios nos da mucho conocimiento a todos nosotros para vivir una vida amándole a Él y poniéndole siempre a Él por delante. Volvemos a Mateo capítulo 16. Recordémonos que entonces aquí estábamos hablando de Pedro. El Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es el que imparte el conocimiento de los hombres, hermanos. Él imparte lo moral y lo religioso. Y nosotros también tenemos que mirar dónde estamos. Estamos en lo moral delante de Dios, como unos padres que pueden inculcar a sus hijos lo que hoy le llaman valores. ¿Dónde están los valores hoy en día, hermanos? Hoy en día yo creo que el respeto se ha perdido en todo el mundo, hermanos. Los jóvenes más antes te saludaban por respeto, pero hoy en día, incluso en los hogares, hoy en día tienes que recalcar a tus hijos que te saluden como padre. Incluso los cristianos. Aún los cristianos también. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar y llegar al conocimiento de Dios, que nos guíe mucho, y orar mucho para que Dios aparte la maldad en este mundo que está abarcando a nuestros hijos también. Sin embargo, el conocimiento que Pedro había adquirido no lo había recibido por medio de carne ni sangre, sino de Dios, que era su autor también, quien solo se lo dio. Y Dios no usa medios, sino da directamente de forma inmediata. En Juan 6:45, ¿qué nos dice? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, nosotros escuchamos de nuestro Señor Jesús, pero reconocemos a su Padre, que es nuestro Dios. Así que todo el que oye del Padre aprendió de Él. ¿De quién? De Jesús.
y viene a Jesús. Mm. No sé qué impedimento tiene hoy la persona natural para venir a Dios, a Jesús. Dios ama a sus hijos, les enseña y les otorga ese conocimiento espiritual. Habiendo aprendido de Dios este conocimiento, entonces ven a Cristo, ¿verdad? Ven a Él, hermanos, ven a Él. Porque Él es todo para nuestra vida. En Hebreos 8:11 y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán. Todos conocen de Dios. Aquí dice, todos. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos tienen el conocimiento de Dios. Pero no todos vienen a Dios. Es lo más triste, hermanos. Todos tienen el conocimiento de Dios. Pero no todos vienen a Dios. Es lo más triste. En Juan, 1 de Juan 2:27, un libro más adelante, Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Nosotros debemos permanecer en nuestro Señor. Dios nos usa en medio de naturaleza y a ningún otro para impartir este conocimiento que es lo de arriba, de nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, vemos el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual es redimido a través del Señor Jesús derramado su sangre. El hombre natural conoce de Dios, vive una religiosidad, cree en Dios, pero no ha entregado su corazón a Dios. Y eso es lo más triste hoy en día. Y yo quiero también un poco más enfatizar en los creyentes. En 1 de Juan, capítulo 5, ahí más adelante, nos habla del conocimiento de la vida eterna. Yo sé que todos debemos sabernos esto. Todos tenemos el conocimiento de la vida eterna. Pero dice el versículo 13 en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El hombre natural no cree hoy en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo sé que muchos creen y tienen el conocimiento de quién es el Cristo. Pero el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. El hombre espiritual, el Hijo de Dios, pide y clama a su Dios, y Él va a dar de acuerdo a su voluntad. El Señor nos escucha nuestras oraciones. Y si sabemos, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es mi fe que puedo yo tener delante de Dios, pero siempre de acuerdo a su voluntad. Pero el versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, condénele, dice. ¿Así dice la palabra? No, lo contrario dice, que ore y clame por él. Y seguimos leyendo, dice, porque hay pecados de muerte, ¿no? Y eso es lo más triste. Y nos dice ahí, en el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado no sean de muerte. Y hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y eso es, hermanos, debemos mirar un punto de nuestras vidas. Nosotros podemos errar, tenemos errores en nuestra vida y el Señor lo puede pasar estos pecados, pero otra cosa es vivir en pecado, hermanos. Dios no
acepta. Es pecado de muerte, hermanos. Dios no aprueba eso. Dios aprueba tus errores. Le hago un ejemplo. La palabra nos dice airaos, pero no pequéis. Usted se puede airar todo lo que quiera. ¿Y quién no se enoja? ¿Quién no se amarga? Pero que no se ponga el sol encima de su ira. El fuego. Porque si lo conviertes esa ira en más, estás metiendo más fuego hasta que después vas a otra circunstancia. La palabra dice airaos, pero no pequéis. Entonces el Señor nos ve en esto que nosotros no somos perfectos, pero esos errores vamos y le pedimos al Señor que nos limpie. Pero otra cosa es que vivamos en eso, en esas contiendas, iras, enojo, viviendo toda la vida y lo practicamos, le es pecado de muerte, dice el Señor. Eso es lo más triste, hermanos, que hoy en día cristianos no miren y no tengan el conocimiento de la vida eterna. Dios te ha dado una mente moral, hermanos, espiritual aún más, para que disciernas bien lo que es el conocimiento de la vida eterna. Muchas personas, como he dicho, su religiosidad está por su naturaleza, por hombre natural, pero el hombre espiritual tiene que saber, hay un conocimiento de la vida eterna. Y eso es, en el versículo 17, donde estaba leyendo, en 1 de Juan 5, 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero versículo 18, todo aquel que es nacido de Dios, ¿todos hemos nacido de Dios? No, hermanos, no todos hemos nacido de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza. Así nos habla en Génesis. Pero no todos somos hijos de Dios. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, a los suyos le recibieron. Versículo 12, más todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿usted cree en el Señor? Puede pasar a ser hijo de Dios. Pero tiene que confesarlo. Pero dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Entonces, el Hijo de Dios no practica el pecado. Amén. No digamos que va a ser perfecto, va a tener errores en su vida y Dios le perdona. Pero Dios no perdona cuando usted practica el pecado. Apártate de ello, hermano. Apártate de ello. Dios no te va a perdonar tus pecados cuando tú lo practicas. Pero ahí mismo dice, y Dios le guarda. Dios guarda a sus hijos. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos ama, nos protege. Cuando tú en la mañana te levantas apurado a trabajar y piensas algo en Dios, Dios ya te está guardando, hermano. Porque has pensado en Él. Sea un minuto, sea un segundo, has pensado en Dios, te has levantado y has dado gracias a Dios. No con una exclamación de, ay Dios, por levantarte, que te estás levantando a la justa, sino una exclamación que le das gracias a Dios que te ha dado un día de vida más. Eso debe ser, hermano. No por tus dolencias vas a tenerlo toda la vida. Tu alma es la que debe clamar a Dios. Tu alma. Dice, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto es lo más bonito, hermanos. Satanás no nos puede tocar, hermanos. Cuando somos hijos de Dios, reconocemos que Satanás no nos puede tocar. Recordémonos un poco la historia de Job. El Señor no permitió tocar su alma. Mi alma le pertenece a Dios. Amén. Nosotros vivimos en una generación perversa, hermanos. Vivimos en un mundo muy perverso, donde muchas cosas quizás sacamos a luz en nuestra vida y sabemos que delante de Dios no está aprobada esa vida. Y Dios no aprueba eso, pero sabemos que Dios me ama, Dios me quiere y Él me ha perdonado y me limpia de todo pecado. Y hasta ahí yo fundamento mi fe, mi vida y el amor de Cristo. Pero ¿qué vamos a decir a aquellos que dicen, profesan ser fe, tienen fe en el Señor, pero sus frutos no están como debe ser delante de Dios?
aquellos que practican el pecado y Dios no los guarda, hermanos. Dios no los cuida porque ustedes están abriendo un camino al padre de la mentira, que es Satanás. Ustedes abren puertas practicando el pecado. Dios no los abre. Nosotros mismos quizás podemos abrirlos, hermanos. Y tengamos mucho cuidado en ello. Yo puedo decir, yo tengo el conocimiento de la vida eterna. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios me engendró, porque soy su hijo. Amén. Amén. Dios me ha creado. Aquellos que todavía no han reconocido como su Salvador, Dios te creó. Tú eres criatura de Dios, pero todavía no eres hijo de Dios. Métete en el conocimiento quién es Cristo Jesús. Mi tema es eso. Sabes el conocimiento de quién es Cristo, pero no obras en tu corazón reconocer que Él es nuestro Salvador. Nadie viene al Padre si no es por Él, no dice la palabra del Señor. Entonces nosotros nos debemos enfocar en animar a los creyentes, a los miembros de la iglesia, animar y personas que quieren buscar de Dios, que vengan al conocimiento de Dios, que Dios toque su corazón y abra para que Dios obre y cambie su vida. Una nueva criatura viene a ser, hermanos. Así como he sido yo y muchos de mis hermanos. Pero no soy perfecto, hermanos. No me miren como perfecto. Solamente mi Dios es perfecto. Pero yo sé que Dios me cuida de lo maligno. Porque estando ahora soltero, no hablo así solo. ¿Usted no cree que tantas tentaciones hay, hermanos? Hay muchas tentaciones. Yo, cuando viajó mi esposa, clamé mucho al Señor. Que no es bueno separarse, hermanos. El hombre no puede estar solo. Y yo clamo a Dios que me proteja y cuide a mi esposa. Porque cuando tú amas a una persona, a tu esposa, muchos años vividos, lo valoras y lo quieres. Pero si no la amaras, no clamarías a Dios. Y muchas veces digo, tan mal padre soy todavía aún así. Porque realmente toda la carga lo hacía mi esposa. Y uno se da cuenta cuando uno lo tiene a su lado. Y es una tristeza para muchos hermanos. Yo quiero ser de ánimo y ver que no soy de hierro. Tengo luchas, peleas, tanto en el trabajo, tanto como en mi vida espiritual. Todos tenemos, hermanos. A unos más que a otros. Pero lo que quiero decir, aún más, nuestro pastor, los hermanos que estamos más cerca, Satanás va por ellos. Y nuestro deber es orar y clamar para que Dios lo cuide y los proteja. Y eso es el conocimiento de la vida eterna de todo creyente que debe saber que tiene una vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les animo, hermanos miembros de la iglesia, busque a Dios, consagre su vida más a Dios. No solamente sea de boca, sino de hecho. Buscar las buenas cosas, porque Dios te ama. Los hermanos aquí te amamos. Algunos tienen déficits. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Así llegaremos hasta que el Señor nos venga y nos lleve. Pero tendremos que saber perdonar. Amén. Todos los días no está conmigo el hermano para perdonarle, pero viene los domingos quizás cometió un pequeño error. Yo no lo puedo condenar, que si no debe orar, dice. Nos dice aquí la palabra, si hay un hermano que ve que tú pecas, ¿qué debes hacer? Orar y clamar a Dios. Pero en el versículo 19 de 1 de Juan 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces comprendemos, hermanos, el mundo de afuera está bajo el control de un maligno.
Y ese maligno es Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios, versículo 20, ha venido y nos ha dado entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento y conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, la Trinidad. Dios nos ha dado ese conocimiento y nos ha dado el entendimiento para conocer a qué es verdadero, quién es el verdadero. Nuestro Señor Jesús, hermanos. Y estamos en el verdadero. Si usted no está en el verdadero, no está andando bien. En su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué no dice? ¿Por qué termina Juan diciendo guardaos de los ídolos? Yo puedo tener ídolos y no me doy cuenta, hermanos. Todos nosotros podemos tener ídolos y no nos damos cuenta. Uno puede ser el móvil, otro puede ser el fuego, otros ya se basan a su religiosidad, a esos ídolos, pero nosotros no podemos crear nuestros propios ídolos y poner por un lado a Dios. Debemos mirar todas las cosas delante de Dios, hermanos. Debemos poner en primer lugar a Dios. Habíamos leído, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo debes amar a Dios. Dios ha creado esto para que tú y yo vivamos en esta tierra y animemos a personas que no conocen, que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Nuestro deber es seguir hablando hasta que un alma se arrepienta delante de Dios. Nosotros no queremos llenar la iglesia, no queremos, sino queremos que uno se arrepiente de corazón verdadero a Dios. Y ese va a ser más gozo en el cielo, que hoy en día ves iglesias llenas donde realmente van por impulsos, por sentimientos, y eso no debe ser así, sino aquí se predica la palabra de Dios y Dios es el que habla. Dios nos habla en todo momento. Entonces, hermanos, hermanas, familiares, jóvenes, tenemos el conocimiento salvador de Cristo y el entendimiento natural y espiritual. Tú también tienes algo de lo natural. Aquellos que todavía no han conocido al Señor, pues es momento que den ese paso delante de Dios. Dios les siga utilizando, hermanos, viniendo a escuchar la palabra del Señor y utilizando pues a grandes para seguir enseñando la palabra del Señor. Voy a dar pase a nuestro pastor Santiago para que termine. Está hablando el hermano sobre permanecer en pecado, la diferencia que hay entre permanecer en pecado y pecar. No solamente aquellos que siempre están con un espíritu de crítica, viendo las faltas de los demás, sino aquellos que viven en pecado, aquel joven o aquella joven, aquel hombre o aquella mujer que no es su marido. El mundo está lleno de eso. Dios honró el matrimonio como la primera institución y sin embargo el mundo lo está echando por tierra. Todo vale. No, si no es tu esposo o tu esposa, no debes de dormir con él o con ella. Eso es vivir en pecado. Y las iglesias ahí fuera llenas están de eso. Nosotros tuvimos un tiempo atrás personas que vinieron que no estaban casados, que en su iglesia era aceptable, el pastor lo sabía. Nosotros tuvimos que ponerlos en disciplina y desaparecieron. Aleluya. Tenemos que predicar contra el pecado y ese abunda hoy día. El matrimonio es honroso. Lo creó Dios en el huerto del
es por el pecado del adulterio y fornicación. Satanás sabe muy bien cómo siente el hombre y la mujer, sobre todo el hombre. Apártate de él, sea quien sea, estés aquí hoy o no estés. Te puedes justificar delante de los hombres, pero no delante de Dios. Clama a mí, dice Jeremías, capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo responderé. Te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Con nuestros ojos cerrados en reverencia y con nuestros rostros inclinados. El pecado no trae vida, el pecado trae muerte. Y hay otro pecado que billones practican y es rechazar a Dios. Darle a Dios de lado. Pero amigo, hermano, hermana, quizás nos quedan pocos días, quizás nos quedan pocos meses, pocos años, pero le aseguro, por la palabra de Dios, como nos habla el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola, los cielos pasarán con gran estruendo, un día muy pronto, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego nos dice a nosotros, y a ti que me estás escuchando, y que has escuchado un precioso mensaje, dice, entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Estamos marchando, el mundo está marchando camino del infierno, hermanos y amigos. Y cuando llegue ese día, le aseguro el 100% que clamarán a las rocas que caigan encima de ellos para apartarlos de la presencia de Cristo Jesús. Y no habrá salvación. Tú hoy tienes la oportunidad, el regalo de la salvación que Dios te ofrece, que le costó la sangre preciosa de su Hijo. Hoy la tienes. No lo desprecies o te arrepentirás por la eternidad. ¿A qué esperas? Ven a Él. Ya escuchaste al predicador. ¿A qué esperas? Ven a Él. Hoy es el día. Quizás mañana tú no vivas. ¿No lo crees? Ojalá que no. Pero puede llegar. Padre amado, perdona a tu pueblo primero, Señor. Porque la mayoría no estamos en tus cosas, como nos dices en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros no estamos, en nuestra mayoría no estamos buscando tus cosas, Señor. O mañana buscamos el trabajo para estar en primera hora allí, Señor. Luego, con venir el domingo, queremos que nos bendigas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Oh, Señor, actúa en nuestras vidas. Primero, para que luego los que nos rodean y nos ven, por nuestro testimonio santo,